Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 10, versículo 22 en adelante. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Vamos a orar y pidámosle a Dios que su palabra nos revele su ser, que su palabra nos permita conocerle. Ese es el milagro absoluto, poderoso. Ese es lo que nosotros pretendemos cada domingo enseñando la palabra de Dios. Que los ojos espirituales sean abiertos, que el corazón sea conmovido, que toda grosura que se haya levantado alrededor del corazón y toda dureza por fin sea quitada por la palabra de Dios. Y que nosotros entonces, entendiendo, nos arrodillemos. Ese va a ser el día santo en su vida. Ese va a ser el día, el mejor día eternamente de su existencia. El día que usted por fin se arrodille delante del Señor y lo haga su Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te clamamos, Señor, por tu palabra, para que sea tu palabra cumpliendo el propósito para el cual tú la enviaste. Tú dijiste que tu palabra no volvería a ti vacía, sino que cumpliría el propósito con el cual la enviaste. Y ese propósito es darnos la vida y la vida eterna. Entonces, abre los ojos espirituales, Señor. Por eso yo te clamo, Señor, con toda reverencia, con todo temor, Señor, con toda diligencia. Unge mis labios. Ayúdame, Señor, para ser preciso en la predicación de la palabra, Señor, que yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, que solamente enseñe lo que tú has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea tu Espíritu tomando de esto y llevándonos a toda la verdad, Señor. Glorifícate en esta obra, muestra tu gloria, permítenos ver tu luz, Señor, y tu verdad, Señor. Obra con poder. Bendice este tiempo santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana visitó a Colombia un científico ateo que es promotor del ateísmo. ¿Sí? Él se llama Richard Dawkins. Tocó esta mañana buscar el nombre porque yo sabía que había venido el científico, pero no le puse mucho cuidado. En medio de eso, viendo lo que él hablaba, cortamente solamente vi algunos poquitos, porque me dio pereza, es la verdad, de poder profundizar en eso. En primer lugar, escuché a un religioso que le decía al científico: sí, nosotros sabemos que Adán y Eva y el arca y todo ese Antiguo Testamento es un mito, nosotros sabemos eso. Entonces yo decía, bueno, ya,
ya perdió la discusión. Y después escuché a otro pastor más erudito todavía, un pastor protestante, y entonces se puso a hablar que los restos que están en el monte Ararat, que hay unas fotos pero que nadie ha visto, y entonces es otra persona que le hablaba, que no era el científico, le dijo: hermano, usted está hablando igual que los de los ovnis, ellos también tienen fotos de ovnis, entonces los ovnis son verdad. Imagínense, él trataba de demostrar la existencia de Dios a partir de unas fotos veladas ahí de una estructura que supuestamente aparece en el monte Ararat. Entonces también perdió la discusión. Y después, en un chat en Facebook, vi el comentario de un joven predicador muy fogoso, pero me causó tanta tristeza porque él decía: definitivamente no podemos comprobar la existencia de Dios. ¿Sabe qué? Si usted no puede comprobar la existencia de Dios, apague la luz y váyase. Porque entonces usted no puede vivir una vida de fe real. Entonces eso se le nota en su existencia. Si usted no tiene una relación con Dios, porque entonces es un Dios abstracto, usted solamente tiene una religión. Y decía este joven predicador, que inclusive conoce la voluntad de Dios, decía: nosotros solamente podemos creer en Dios por la fe, pero la fe no se puede comprobar. Entonces, resultó peor que el predicador protestante, que el pastor protestante y que el religioso que decía. Entonces yo pensaba: ay, realmente estamos mal, y por eso, por esa ambigüedad en la vida de fe, es que nosotros estamos viviendo de esa manera la vida de fe. O sea, estamos viviendo es una religión, y por eso no podemos nadie puede dar la vida por aquello en lo que no cree. Vamos a ver qué es la fe. Mire conmigo, yo lo he repetido tantas veces, por eso me dolía tanto lo del joven predicador, porque él tomó el seminario como 3 veces, pero no sé. No, sí sé, porque yo veo que la gente no tiene la fe. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted sabe, la mayoría de la gente en los cursos de crecimiento espiritual, de introducción a la vida de fe, les enseñan este versículo, pero hasta ahí llegan. O sea que cuando uno llega ahí, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y solamente llega hasta ahí, uno queda pensando: entonces en lo que yo quiera creer, eso es fe. Si yo quiero creer camioneta, y lo digo con fe, y hago una pancarta, y pego ahí una camioneta, la visualizo, y todos los días me levanto diciendo: eso es pura ley de la atracción, ¿no? Camioneta, yo voy a tener la camioneta, pero tiene que decirlo con fe. Y si me tomo el agua de espárragos con mandarina y entonces, pero eso sí, me la tomo con fe, entonces yo me voy a sanar, pero me la tomo con fe. ¿Entiende que esa fe es la fe de la religión? Porque ellos piensan que fe es un paliativo, es una aspiración a que algo es un optimismo a que algo nos va a ir bien. Y entonces hasta los ateos son optimistas en eso. Tenga optimismo, sea positivo, eso es lo que enseña el humanismo. Sea positivo, dé declaraciones positivas, no diga declaraciones negativas. No diga: este día está terrible. No, diga: qué rico, va a llover, las plantitas tendrán agua. ¿Sí? Y no diga: el Transmilenio está lleno. Diga: qué rico que estaremos calientitos mientras llegamos al trabajo y consentidos. ¿Sí? Pero eso lo enseñan desde los púlpitos. Y para ellos eso es fe. Es verdad, el versículo dice la primera parte de eso. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ahí no termina el versículo. Dice: porque por ella alcanzaron buen ¿qué? Testimonio los antiguos. No sé si por ahí hay una traducción mejor, pero quiere decir que por la fe los antiguos fueron capaces de apostar su vida. Siga leyendo después en la casa ese capítulo. Por la fe los antiguos fueron capaces de apostar, de jugarse esta existencia y este mundo y los bienes de este mundo y los deseos de este mundo, porque dice la Biblia ahí en el capítulo 11 de Hebreos que ellos estaban esperando algo mejor, una patria celestial, un cielo, no esta vida, no este mundo,
Y por eso fueron aserrados, perseguidos, laceados, cortados por la mitad. Fueron capaces de sacrificar a sus hijos, fueron capaces de todas las cosas. Abraham, siendo un hombre millonario, ni siquiera se construyó una casa, sino que habitó en tiendas, porque esperaba una ciudad eterna cuyo arquitecto es Dios. Y lo que está diciendo el libro de los Hebreos es que nosotros ahora tenemos una mejor fe que ellos. Porque ¿qué es la fe? Dice después ahí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. ¿Entiende qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, o sea, la promesa de Dios. La convicción de lo que no se ve, o sea, la palabra de Dios. Dios dio su palabra. Y nosotros, los cristianos, supone que estamos esperando el cumplimiento de esa palabra. Si usted no cree en el cumplimiento de esa palabra, pues sépalo, usted no tiene que. ¿No ve que ese es el diálogo que está sosteniendo Jesús con los que le están preguntando que si Él es el Cristo? Si Jesús les hubiera dicho, sí, yo soy el Cristo, no creen. Porque no creen algo más evidente todavía que la palabra del Hijo. Para nosotros la palabra del Hijo debería ser más evidente que los hechos. Y de verdad para los que han nacido de nuevo lo es. Pero como Jesús los conoce, entonces le dice, mire, no me crean por mi palabra. Crean por qué. Por las obras que yo estoy haciendo. Y si yo no estoy cumpliendo con las obras que el Padre me dijo que cumpliera, entonces no crean en mí. Pero se dan cuenta que ustedes no quieren creer en mí, porque ven las obras y no creen y no vienen a mí. ¿Qué obras está haciendo el Hijo? Pues todas las obras que el Padre le dijo que hiciera desde 1600 años antes que fue escrito las Escrituras, todo el Antiguo Testamento. Todo estaba libreteado. Y usted entiende que si un científico no puede tomar objetivamente esa evidencia y arrodillarse, es porque no quiere creer. Porque ante una prueba, ya un científico pone en cuestión un asunto. Ante dos, ya el hombre se examina. Ante tres, ya el hombre empieza a inclinarse hacia la verdad. Pero ante 23.500 pruebas, o sea, cumplimiento de las profecías en Jesús, lo único que le queda a un científico de verdad y a cualquier mente, a cualquier persona que quiera hacer la voluntad de Dios es postrarse ante Él. Mire cómo somos nosotros. Estamos aquí reunidos porque le amamos, pero yo no sé todavía si de verdad Él es su Dios, porque lo cantamos, pero de verdad Él es su Dios. ¿Vengo a decir que tú eres mi Dios o todavía usted tiene dioses ajenos delante de usted? Todavía usted tiene cosas más importantes. ¿Sabe por qué tiene cosas más importantes delante de usted? Porque usted todavía no le ha creído. Y usted todavía no cree en la vida eterna. Y usted todavía no cree que vale la pena apostarse todo para Él. ¿Y sabe qué es lo triste? Que usted se está perdiendo el gozo de la vida eterna. Conociéndolo. Mire, Dios, si hay algo en la Biblia, si este Dios, no, es que ¿en qué Dios? Porque entonces le dice el científico, los científicos son unos duros en todo caso, claro, para meterse. Yo no me hubiera metido en ese diálogo, porque para hablar con ellos hay que ser un lenguaraz, entonces yo no soy tan lenguaraz, yo soy un poquillo lenguaraz, pero no tanto. Él dice, le dice al Padre, es que usted es ateo de los otros dioses que no reconoce. Usted es ateo de Alá, usted es ateo de Brahma, usted es ateo del Chilam Balán, no sé de cuántos dioses hay por ahí. Y entonces el otro decía, no, es que yo le voy a hablar es que solamente hay un único Dios, en la Biblia solamente hay un único Dios. ¿Se da cuenta que ni siquiera el predicador conoce la Biblia? En la Biblia no hay un único Dios, en la Biblia hay muchos dioses. Y Dios reconoce la existencia de otros dioses. Es más, Pablo, judío,
Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás es el Dios de este siglo. Fíjese que en la Biblia no se desconoce la existencia de otros dioses. Pero la particularidad del Dios de las Escrituras es que Él es el creador de todas las cosas, incluido los dioses de este mundo. ¿Entiendes la diferencia? Por eso Él es, yo soy el que soy. Por eso no hay otro como tú. Él es único, Él es exclusivo, Él es santo. Cuando dice que Dios es santo, no crea que es que Dios no ve televisión y no escucha reggaetón. No está hablando en esa forma de santidad. Bueno, si usted escucha reggaetón sí está muy mal, pero no importa. Entiende que Dios no es santo porque no, es que Dios no toma cerveza y Dios no está hablando de esa santidad. Usted lo mira como lo que ha enseñado la religión, como un viejito ahí pacato que está mirando a ver qué mal hace la gente. No, Dios es el Dios absoluto, que ni el cielo de los cielos lo puede contener. Él es el que contiene todas las cosas. En Él vivimos y somos y nos movemos. Entonces no podemos reducir a Dios. Cuando habla de santo, quiere decir que no hay otro como Él. Que Él es único, exclusivo. Él creó hasta el Dios de este siglo. Él creó a Satanás. Satanás es una criatura de Dios. Todos los ángeles del cielo son. Mire conmigo Colosenses capítulo 1, versículo 15. Valientes abogados hemos conseguido de Dios. Gente que ni conoce la palabra. Gente que ni cree la palabra. ¿Cómo va a creer? Si Adán es un mito, algo particular, ¿no? Jesús habló de lo que para los religiosos es un mito como hechos históricos. De Adán y Eva habló como hecho histórico. De Noé habló como hecho histórico. De Jonás habló como hecho histórico. Jesús habló como hecho histórico. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y Él es qué? Antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Usted entiende quién es el que está hablando? Pablo de Tarso. ¿Y Pablo está hablando de quién? De Jesucristo. ¿Entiende quién es Jesús para Pablo? Jesús para Pablo es Dios, el principio creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. ¿Entiende que para Pablo Jesús es Dios? Y Pablo sabe de qué está hablando. Pablo no es un ignorante. Pablo es un hombre criado, educado y apegado a las Escrituras. Pablo es un teólogo. Pablo sabe quién es. Pablo conoce todo el pensamiento judío. Jamás, se lo he dicho, jamás un judío diría que un hombre es Dios. Era una blasfemia. Y esto es lo que está en cuestión en Juan capítulo 10. Él dice, tú, le dicen, tú siendo hombre, ¿qué? Te haces Dios. ¿Entiende eso? Y Pablo vuelve y lo pisotea, pero mire cómo pisotea este asunto, mire cómo mete el dedo en la llaga. Dice es que no es solamente Él es Dios, es que Él es la razón de ser. Por Él fueron creadas todas las cosas. Mire conmigo Hebreos, no se sabe muy bien quién es el autor de Hebreos, pero el autor de Hebreos vuelve y mete el dedo en la llaga. Hebreos capítulo, pero usted todavía dice que sí, pero no cree. Que Él sea su Dios, que Él sea la razón de su existencia, por fin, que no tenga dioses ajenos delante de Él. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué está diciendo en la introducción el escritor de Hebreos? Que el Hijo es ¿quién? Dios. ¿Lo quiere más claro? Mire el versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, es cetro de equidad. ¿Es qué? Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Se da cuenta que este asunto no es un asunto ambiguo? ¿Se da cuenta que no sabemos de verdad? No, es que no podemos comprobar realmente si Dios existe, viejo. Si usted no puede comprobar que Dios existe, está viviendo una vida de fe ambigua y vaga. Y entonces no sé qué está predicando. Porque no puede creer. Nadie puede creer en lo que no existe y nadie puede dar la vida por lo que no existe. Nadie da la vida por Papá Noel, viejo. Porque decían eso, lo comparaban a Dios con Papá Noel. Sí, pero nadie puede dar la vida por Papá Noel. Porque Papá Noel no produce ese cambio sustancial en nadie. La palabra de Papá Noel no cambia sustancialmente a alguien de tal manera que esté dispuesto a entregar su vida como sacrificio para él. ¿Se da cuenta que usted está creyendo en Dios como Papá Noel? Porque usted todavía no es capaz de entregar su vida para sacrificio a él. Y no puede ser ambiguo usted en su vida de fe. Mire, la Biblia lo que nos enseña, y lo que vamos a aprender hoy de Dios, es que Dios se ha manifestado, Dios se ha dado a conocer. El Dios de las Escrituras, mire, para el resto del mundo Dios no se ha dado a conocer, no saben quién es Dios. Para el Islam, no, ellos saben que el ángel Gabriel vino y le habló a Mahoma, pero pare de contar, más allá del ángel no hay nada que hacer. Para los judíos no hay nada que hacer, Dios se reveló a través de los ángeles, pero a Dios no se le puede conocer, es imposible conocer a Dios. Para todo el mundo Dios es un ser abstracto, menos para los cristianos, debería de ser. Porque hace 2000 años Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Mire lo que dice Juan, otro judío, pero él sabe lo que está hablando porque fue testigo de primera mano. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a ¿qué? Al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que tocamos, lo que oímos, lo que vimos con nuestros ojos, ¿tocante a qué? Al verbo de vida. Porque la vida se nos manifestó y esa vida está en su Hijo. Dios se manifestó. Dios habló. Esa es la novedad de la vida de fe basada en las Escrituras. Que Dios absoluto, eterno, en algún momento de la historia varias veces intervino a través en el pueblo de Israel para guardarlo. Y lo va a guardar 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 y lo va a guardar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llega el Mesías. Y después del cumplimiento del Mesías, ellos son elegidos por causa del Mesías. Entienda eso, el pueblo de Israel es elegido. Pero una vez llega el Mesías, ¿qué? A un lado el pueblo de Israel y ahora viene el tiempo ¿para quién? Para la iglesia, para los gentiles. Es que ni siquiera eso han leído. Porque no ve que en las iglesias pretenden volver judíos a los creyentes, volverlos esclavos cuando ya son hijos, cambiarles un estatus del pasado, porque no entienden ni siquiera eso. Que hay un cambio de estatus, que hay un cambio de comunión, que ahora el Espíritu Santo viene a morar en nosotros tomándonos como su templo. Y ahora nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Dios se ha revelado
Dios se manifestó muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Pero ahora ya no tenemos excusa, porque ahora se nos manifestó por el Hijo. Y el Hijo demostró con toda su vida, con todos los hechos que hizo, y con su resurrección, y con la ascensión al cielo, y con su promesa de la segunda venida, que el Padre no mintió, y que el Padre cumplió su palabra a través del Hijo. Si Jesús no hubiera venido, este libro sería un libro más de una cosmogonía de un pueblo. Todos los pueblos tienen una cosmogonía, ¿sí? Los indígenas americanos de Colombia entonces pensaban en Chía y en Sue y en Viracocha, y los de Mesoamérica pensaban en Quetzalcóatl y pensaban en los hombres de maíz y en el Popol Vuh, y los esquimales, no sé, piensan en la foca sagrada, no sé qué piensan. Cada pueblo, cada nación ha tratado de desarrollar una explicación del origen del hombre, que casi siempre no viene del hombre particular, ¿no? Particular. Que aún las mentes más primitivas, no sé si podríamos llamar a eso mentes primitivas, yo estoy hablando como hombre del siglo XX, que es absurdo. Y es absurdo hablar de mentes primitivas porque si usted ve, por ejemplo, los dibujos de las figuras en Altamira, donde hay un bisonte y donde... Mire, yo creo que los artistas de hoy botan babas por lograr una perfección en esas líneas. Con una sola línea hacer una perfección de animal. Y ahí se ve el arte, se ve la esencia, se ve el espíritu del hombre, entonces no se puede hablar de hombre primitivo. Creo que más primitivos somos nosotros que escuchamos reggaetón, pero bueno. Entonces, hasta en los estadios más tempranos de la humanidad, en los momentos más tempranos, el hombre ha reconocido que hay un ser superior que creó al hombre. Lo que pasa es que trata de explicarlo de muchas maneras, de muchas formas. Pero nosotros tenemos la revelación de Dios por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera venido, pues yo no me comería el cuentico de Adán y Eva. Si Jesucristo no hubiera venido, pues yo no me comería el cuentico del arca de Noé. Si Jesucristo no hubiera venido, yo no me hubiera tomado el cuentico del Mar Rojo, de la apertura del Mar Rojo. Pero no es que Jesús vino y me tapó la boca. Me tapó la boca. Tuve que arrodillarme un día delante de Él. Y tuve que decirle, ¿sabes qué? Sí, tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra en 7 días. Eso luchando contra una mente que había sido adoctrinada en una hipótesis que no es comprobable y que ya fue descartada, que es la evolución. Y a mí me impacta que todavía la gente crea en la evolución. Pero hable con científicos serios y le van a decir, viejo, los que son programadores de sistemas, imagínense, para hacer un programa de sistemas se necesita ahí cacharrear un poco. Eso es como si uno agarrara un poco de letras y las botara. Y ahí en lo que cayó aparece un programa, pero mire, la ameba más simple, el organismo unicelular más simple, es más complejo que el avión más sofisticado que haya creado el hombre, que el Airbus. Entonces, ¿dónde está? De lo simple a lo complejo. No, eso fue rebatido hace rato. Cuando se hizo el mapa genético de esa ameba, que se dieron cuenta que el mapa genético era igual al del hombre con unos cromosomas poquillos de menos. Cuando se dieron cuenta que la cola que se inserta en el virus es más complejo, ese organismo que se inserta ahí es más complejo que los músculos orbitales del ojo. Entonces dijeron, viejo, ¿dónde está lo simple de estos animales? ¿Cuál protozoarios? Los protozoarios somos nosotros, que nos creemos que somos, todo es complejo, todo es hermoso, todo es perfecto, porque toda la naturaleza está gritando la existencia de Dios. Y tiene que ser uno muy ciego, muy tonto, obtuso, cerrado, para negar que existe Dios. Pero ¿saben por qué ellos quieren negar a Dios? Porque no quieren arrodillarse. Y nosotros estamos en la misma posición, que no queremos que Él sea Dios. Sí queremos cantar cánticos bonitos, eso nos pone felices.
y nos hace que la semana nos vaya bien. Ponga las alabanzas, estamos tristes, ponga las alabanzas para que nos vaya bien. Eso llena la casa de un aire bueno. ¿Sí? Algunos tienen flifla, tienen ambientador espiritual. Ay, está oliendo a feo. Ponga el ambientador espiritual, que eso ahí nos ambienta esto bonito. A ver, cantemos harto. Viejo, si usted no se arrodilla delante de Dios, está jugándose sucio a sí mismo. Tiene que darle a Dios el lugar que le corresponde. Eso es lo que está en cuestión ahí en Juan capítulo 10. Vamos a Juan capítulo 10. Dice que le dijeron ellos, le preguntaron, y le rodearon los judíos, versículo 24, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, ¿qué? Dínoslo abiertamente. ¿Por qué esa pregunta? Porque todos los judíos están esperando al Mesías prometido aquí. A mí me encanta ese Salmo 2, me fascina el Salmo 2. Porque el Salmo 2 es escrito por David 1000 años antes de Cristo. Y ahí declara al ungido, al rey y al hijo. Creo que no hay un salmo más hermoso todos los salmos son salmos mesiánicos, todos, porque todos hablan de Jesús. Pero ese salmo es tan contundente. Mírelo un momento. Sí, se acuerda que lo leímos hoy cuando comenzamos. Yo lo tengo aquí apartado con mi hojita especial que me mandaron desde Venezuela, la abuela de Priscila. Dile a tu abuela que la amo, ¿no? Con su hojita, siempre me acuerdo de ella. Dice, versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Usted entiende que para la gente, para el pensamiento del mundo, para los progre, me encantan los progre cristianos, son lo más ridículo que existe, son lo más absurdo que existe. Ustedes son una caricatura de la fe. Porque no es que el pensamiento progre es completamente contrario al pensamiento de Dios. ¿Y saben qué dicen ellos? Se levantarán los príncipes y los reyes y consultarán. Mire, un tipo por el hecho de negar a Dios, lo recorren por todo el mundo y lo reciben. El presidente le dio honores y le dio medallas. Y los decanos de las facultades se sentaron de tú a tú para que nos enseñara. ¿Usted entiende cómo es el mundo? Pero a Jesús lo tenemos en un muñequito chiquito por allá en la esquina de un pesebre que el perro no se lo vaya a comer. Dice, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El versículo 10, ahora pues, oh reyes, cuando habla de reyes es, oiga gente importante, sea prudente, sea sabio, no sé cómo dice otra versión, sea inteligente, oiga, tenga los dedos de frente. Viejo, apuéstele al ganador. Oiga, hermano, invierta su vida en lo que realmente es. No se deje embobar. Usted que dice que es tan pilo, tan hábil, tan sagaz, oiga, sea prudente. ¿Cómo dice otra versión? ¿Sea qué? ¿Cómo dice? Aprendan bien esta lección. ¿No hay una que sea más dura? Sean prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Sabe a quién vale la pena servir? A Él. Y lo impresionante es que Él se dejó conocer.
Lo impresionante es que Él se reveló. Lo impresionante es que Él hizo todo para que nosotros tengamos la comunión. Él derramó su sangre por nuestros pecados, para que nosotros recibiéramos vestiduras de salvación y nos pudiéramos presentar delante del Padre como si nunca hubiéramos pecado. Lo hizo todo por nosotros. No se guardó nada, no escatimó nada. Nos dejó su nombre, envió su espíritu, edificó su iglesia. Su casa, para que nosotros fuéramos uno con Él. Nos tomó como su esposa, nos lava, nos purifica con la palabra, nos sustenta, nos cuida. ¿Por qué somos tan tontos? ¿Por qué no admitimos consejo? ¿Por qué no somos sabios, como está diciendo ahí el Salmo? ¿Por qué no somos prudentes? ¿Por qué no amamos al Hijo para que el Padre no se enoje y perezcamos en el camino? A mí me encanta ver la relación que nosotros tenemos como hermanos. Perdone que hable de mi familia, pero me encanta. Podemos pasar horas y horas y horas y horas y horas hablando. Y yo conozco a mis hermanos desde chiquito. Era un chiste, ¿no? Nos conocemos toda la vida, ya nos conocemos los cuentos, ya nos conocemos las historias, pero cuando nos reunimos, nos sentamos y mis hermanas se llaman por teléfono, una está en Chile y otra está y hablan, pero horas es literalmente, que ella a las 8 de la noche recibe una llamada y yo salgo a oración de madrugada a las 4 y todavía está, ¿y qué? ¿Y ven? ¿Y qué pasó? Y entonces, yo, ahí ya, las mismas historias. Pero ¿sabe qué? Cuando uno tiene la comunión, se deleita en la compañía. ¿Usted entiende eso? ¿No ha visto cómo son los novios? Llega el muchachito a visitar a la niña, ¿no? Pues bueno, a las 8 ya, oiga, 9, ay, otro poquito, ya, 10, se sale por la ventana y se miran por la reja, ay, chao, ya son las 11. Y el otro no le importa irse a pie, ¿no? Y por el camino se va con el celular. Adiós, mi amor, sale un ladrón, le entrega el celular, espera, le doy un besito, chao, mi amor. No le importa. ¿Por qué? Porque anhela la comunión. Pero no ve que nosotros ya ni la alabanza siquiera nos importa. Ya cantamos como si fueran canciones, como jingles de televisión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? No podemos perder ese primer amor. No podemos dejar de amarlo y desear la comunión íntima. La comunión íntima del Señor es con los que le aman. A ellos hará conocer su secreto. Su secreto, ¿sabe qué es? La intimidad con Jesús. Y usted está perdiendo lo mejor en esta vida y en la vida eterna. Está perdiéndose lo mejor. Y entiende por qué está enfermo, y entiende por qué está mal geniado, y entiende por qué está aburrido, y entiende por qué está decepcionado, entiende por qué se quiere quitar la vida, entiende por qué está obstaculizado, entiende por qué está con amargura, entiende por qué está. Porque si nosotros estamos en su presencia, nosotros cantamos un cántico, ojalá no sea solamente cántico, tu presencia es ¿qué? El cielo para mí. No hay mejor lugar. Cantamos otra canción, no hay mejor lugar que estar a tus pies, ¿de verdad? ¿O es mejor concierto de Maroon 5 o de, ¿quién vino hace poco? De Bruno Mars. Ah, no, Bruno Mars sí. ¿Cuánto vale la boleta? No importa, viejo. Diezmar no, ofrendar no. Sacrificarse para la alabanza no. Pero viejo, Bruno Mars no va a venir sino una vez a la tierra. Y en el cielo no lo vamos a ver. No sé. A mí me da pena con él. A mí me da pena. Entonces digo, ay Señor, ayúdame a que tú seas mi Dios en todo. Que tú seas lo más importante para mí. Que tu presencia sea mi anhelo. Que estar contigo, la comunión contigo. Que no pierda el primer amor desde el primer día que te conocí, que yo todavía me quebrante cuando te diga que te amo, que te necesito, que te alabo. Pero no solamente con lágrimas de cocodrilo,
sino con mi vida. Que yo viva para Él. Dice ahí en Juan capítulo 10, tu presencia es el cielo para mí. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Sí, es que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las obras de Jesús si Él está cumpliendo toda la palabra? Él está cumpliendo toda la escritura. Entonces ellos no pueden decir que no hay evidencia de que Dios exista. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Usted sabe qué es creer, ¿no? No reconocer que Él está diciendo la verdad, sino que creer es tomar una decisión de seguirlo. Por eso habla de mis ovejas. ¿Mis ovejas qué? Oyen mi voz. Las cabras oyen la voz, pero las ovejas oyen la voz y le siguen. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo qué, y yo las conozco. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera, ayer estaba viendo un video horroroso de un pastor en Centroamérica, y el hombre hacía unas barrabasadas con las feligreses y todo, bueno, horroroso, y el hombre echaba fuera demonios. Decían, pero mire, yo echo fuera demonios, ¿no ve que Dios me usa? Y es verdad, Dios lo usa, porque Él usa el nombre de Jesús. Pero cuando se presente delante de Él, ¿qué le va a decir el Señor? Viejo, yo nunca lo conocí. Y no es que Dios, ay no, pero tan raro, porque Dios va a decir eso si Dios conoce todas las cosas. Ay, usted está pensando en conocimiento griego, entiende el conocimiento hebreo. O sea, nunca tuve comunión íntima contigo, aunque echaras demonios en mi nombre. Yo le he dicho, ¿no? Yo he ido 8 veces a Cuba, pero no conozco Cuba. Porque es muy diferente ir a Cuba a dar un seminario a ir a recorrer las calles y comer los platos y estar con la gente y ver los paisajes y ir a bañarse a la playa. Sí, es muy diferente. Entonces puede ser que yo haya estado, pero no conozco. Así le puede pasar a uno en la iglesia. Viene todos los domingos, pero todavía la palabra no le echó clic. Todavía no ha nacido de nuevo. Todavía Dios no es su Dios. Y de eso es lo que está hablando la Biblia. Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy, ¿qué? Vida eterna es eso, la comunión. La relación, el deleite, el gozo, el placer. Me decía un pastor en Cuba, mire, yo tengo que serle sincero, yo no soy bueno leyendo la Biblia, no me gusta. Le dije, viejo, usted está mal. Porque lo que uno anhela son las palabras del que ama. No quiere saber qué es lo que dijiste, cómo lo dijiste, cuándo lo dijiste, en dónde lo dijiste, por qué lo dijiste, qué había detrás de eso que dijiste, quiénes nos estaban escuchando, cómo, Padre, muéstrame tu secreto. Usted sabe que ese es el secreto, es la comunión. ¿Qué es lo que significa cuando un amigo es amigo? Que conoce los secretos. Sí, si no es amigo va y cuenta todas las cosas por fuera, pero ya no es amigo. Pero entiende por qué es amigo, porque no con todo el mundo uno tiene esa comunión, que le abre el corazón y que hubo, hermano, y sepa, y conoce, y sí, de verdad, y claro, y venga, lloramos. Sí, eso es la amistad. Yo ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos, porque el amigo sabe que todas las cosas de su Señor. Entonces nosotros debemos de estar en eso, ay, anhelando, Señor, yo quiero, nosotros lo cantamos, es que cantar es delicioso, pero ya del dicho al hecho, quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Eso no está hablando de música, está hablando es de comunión íntima. ¿Se acuerda cuando, mire, si uno tiene felicidad cuando un gatito le hace arrumacos? ¿Sí? En la casa hay 2 gatos que son más ingratos que yo. Pero a veces como que se ponen sensibles y ay, vienen y yo, ay, tan lindos los gatitos, ¿sí? Y con Dios no queremos ese tiempo de arrumacos. Con Dios no queremos ese tiempo de intimidad. ¿No lo queremos?
Entiéndalo porque no lo quiere. No lo ha conocido. Porque si lo conociera usted, anhelaría, desearía, botaría babas, diría como la mujer del Cantar de los Cantares: si él me besara con los besos de su boca. Mire lo que anhelaron, lo que desearon los reyes y los profetas. Mire conmigo Lucas capítulo 10. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Decía el científico: Dios es un anhelo del hombre. Sí. Lo increíble es que en Jesús nosotros tenemos el anhelo cumplido. Ese deleite de conocerlo, ese placer de conocerlo, ese regocijo de conocerlo. ¿Por qué se le olvidó eso? Dice: y yo les doy vida eterna, ese es ese conocimiento, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Dice: dése cuenta de esa relación tan estrecha que se establece con Dios absoluto por medio del Hijo. Es una relación estrecha, es una relación íntima de hijos y de Padre. Y es su promesa, ¿sabe qué? Que nadie nos arrebatará de su mano. Ya le dije la vez pasada, el único que lo puede arrebatar de la mano de Dios es ¿quién? Usted, si usted quiere. No le puede echar la culpa ni al diablo. Solamente si usted le dice: ¿sabe qué, Dios? Espérame, que es más importante los gatos de mi casa. Oiga, ¿por qué no volvió a la iglesia? No, es que ¿con quién debo a los gatos, viejo? Primero lo primero. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ese es el nombre del sermón. Porque no ve que cuando Dios nos incomoda y su palabra nos está exigiendo, ¿qué está exigiendo Jesús? Si Él está declarando que Él es Dios, ¿qué es lo que Jesús está exigiendo? Que ellos se arrodillen delante de Él, que ellos lo adoren. Y entonces ¿ellos qué hacen? Mire cómo es el hombre, en lugar de permanecer indiferente, ¿no? En lugar de decir: ay, no, yo no me quiero meter en ese cuento, yo me voy. No, a mí no me vengan con ese cuento que tengo que arrodillarme delante de Jesús. ¿Sabe qué? Déjeme tranquilo. ¿Qué hacen ellos? Como Jesús los encomina, entonces ellos cogen piedras para apedrearle. Porque para el hombre es más fácil callar la boca de la conciencia, de lo que le está diciendo: viejo, está actuando mal. Hombre, no es por ahí. Oiga, devuélvase. Oiga, no se salga del camino. Él está haciendo una demanda que usted tiene que arrodillarse delante de Él. Y es más fácil matarlo que dejarlo seguir hablando. ¿No ve? Hay gente que no se quiere congregar, los progres ya dicen que no hay que congregarse. Entonces, ¿saben qué hacen? Como no quieren congregarse, como no tienen que tener esa responsabilidad de ser iglesia, entonces le dicen a la gente que no se congreguen. Y hacen blogs, y hacen páginas, ya no hay que congregarse. Como no quieren leer la Biblia, entonces dicen: no se pueden volver bibliólatras. No, ustedes no, la palabra no, hay más conocimiento. Usted no sabe que la palabra son unos mitos y usted no sabe, y entonces tratan de desvirtuar la palabra. Le están apedreando a Jesús. Como quieren diezmar y ofrendar, entonces a los que diezman y ofrendan los critican y los: no sea tan tonto, dele eso a los pobres, dele como Judas, como el ladrón, por eso dice que le dé a los pobres. No porque esté preocupado por los pobres, sino porque no quiere ungir los pies de Jesús.
¿Se da cuenta de la maldad? ¿Sabe cómo se da cuenta que una persona es malo? Cuando los que lo rodean dañan su vida de fe. No se vuelven mejores cristianos, se vuelven peores cristianos. Entonces esa es la influencia que está haciendo. Ayer me llamó un muchacho por el Messenger. Entonces me dijo, estoy preocupado por usted, pastor. ¿Cómo está su vida de fe? ¿Quién es este muchacho? Entonces, ¿quién eres tú? Digo, no, yo me congregué hace rato en Palabra Viva. Ay, qué chévere que estés preocupado por mí. Y cuéntame, ¿dónde te estás congregando ahora? No, pero contésteme usted. Entonces yo, no viejo, venga, contésteme usted. ¿Qué está haciendo usted con su vida de fe? Porque no ve que es más fácil, pastor, estoy preocupado por usted, que decir, pastor, estoy preocupado por qué. Hipócrita. Saque primero la viga de su ojo y entonces ayude a su hermano y sáquele la paja. Sí hay que ayudar al hermano a sacar la paja. Pero tenemos que examinarnos primero a nosotros mismos. Tenemos que evaluar primero si nosotros estamos cumpliendo con la vida de fe. Y entonces, esta mañana de malvado, volví y le escribí. Le dije, ¿qué hubo, viejo? Quiero saber, ¿te estás congregando? ¿Estás diezmando? ¿Estás ofrendando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás bautizando gente? Cuéntame, no me contestaste. Yo también soy fregado. Pero ¿saben qué? Cuando Jesús nos incomoda, lo que queremos es ¿qué? Apedrearlo. Ellos estaban interesados. Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y él está diciendo, sí, lo soy. No solamente el Mesías, soy Dios, soy uno con el Padre, soy el que el Padre envió. Entonces, no, Señor. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús los trolea. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿usted sabe que ahora usted es hijo de Dios? Si usted recibió la palabra, usted es hijo de Dios. Usted es uno con Dios. Usted es Dios con el Padre. Usted es Dios con el Padre, porque usted es cuerpo de Cristo. Usted es la esposa. Usted es hueso de sus huesos y carne de su carne. Usted es la casa de Dios, usted es el templo de Dios, usted es la habitación de Dios. Usted es la carta de Dios, usted es el dedo de Dios, usted es el brazo de Dios, usted es la extensión de Dios ahora en esta tierra, en donde usted vaya, está llevando la palabra, trayendo la luz, siendo la sal y haciendo las obras que el Padre le mandó que hiciera. ¿Entiende por qué usted es Dios? Claro, si permanece en él. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Que sí, mi estimado predicador, que Dios sí se manifestó y se puede comprobar que Él existe por Jesús. Si no hubiera venido Jesús, nosotros estaríamos aquí igual que cualquier religión, creyendo en un Dios abstracto. Pero como el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, hizo las obras que el Padre le dijo que dijera, murió, resucitó y nos envió el Espíritu Santo para que ahora seamos cambiados sustancialmente, no hay forma de negarlo. A no ser que queramos. Eso es una opción. A no ser que queramos no creer. Esa es una opción. Si hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad.
O sea, tu Hijo vino y dio el cumplimiento de tu palabra. Y estaban los testigos directos que vieron lo que Él hizo, dijo, movió, hizo. Y entregaron la vida como prueba de ese testimonio fiel, Señor. Estuvieron dispuestos a morir por ese testimonio. Y nosotros ahora hemos recibido ese testimonio y además porque hemos creído ese testimonio, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, dando testimonio el Espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo. Entonces no tenemos por qué tener dudas de tu existencia, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros te adoramos y apostamos toda nuestra vida para que tú seas nuestro Dios, porque tú eres nuestro Dios. Padre, quita todo ídolo que haya en nuestro corazón, derríbalo, sácalo, Señor. Padre, que no haya lugar sino para ti, tú eres el Dios único, Señor. Ayúdanos, Señor, circuncida nuestro corazón. Tú comenzaste la buena obra, perfecciónala hasta el día de Jesucristo. Capacítanos para toda buena obra y ayúdanos porque sin ti es imposible. Por nuestras fuerzas no podemos. Por eso tú nos diste solamente el arrodillarnos y decir, obra, Señor, obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.